Se acaban de cumplir 25 años de uno de los sucesos más mediáticos de la crónica negra de España, el que sería conocido como el crimen del rol. Un caso en que la mente perturbada de un estudiante de química de 20 años desembocó en un escabroso asesinato, porque así lo mandaba un juego que él mismo había diseñado. Bienvenido mi oyente a un nuevo vídeo. Creo que todos o la mayoría hemos jugado alguna vez u oído hablar del famoso juego de rol. Pero por si lo desconocías, te explico. Este es un tipo de juego en el cual los que participan adoptan diferentes papeles o distintos personajes. En diferentes situaciones dentro de este tipo de juegos suelen ser tanto reales como hipotéticas. Aunque algunos, como en este caso, esto pasaría de ser un entretenimiento a un plan diabólico, en el que la realidad superó con mucho a la ficción. Dicho esto, sin más dilación, comenzamos. El chico que veis en pantalla es Javier Rosado Calvo. Él nació en San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 9 de diciembre de 1973. Por aquel entonces, él era un estudiante de química, matemáticas y posteriormente ingeniería técnica e informática. Era considerado como un individuo muy inteligente. De pequeño era visto como un niño enclenque, enfermizo, alérgico y que padecía problemas intestinales. Un chico que en la escuela era introvertido y modélico. En el momento de los hechos estaba cursando el 4º grado de química. Él pasaba los cursos sin hacer un mínimo esfuerzo. En las distancias cortas, sin embargo, era un tipo carismático capaz de ganarse la admiración de otros jóvenes. Y uno de estos jóvenes sería Félix Martínez Reséndiz. Él era 4 años menor que Javier, pero ambos llegarían a tener una gran conexión. Félix provenía de una familia desestructurada. Sus padres habían fallecido por el VIH. Él era un adolescente sin hermanos y falto de una familia que le diera amor y cariño. Pero todo esto cambiaría una tarde cuando se encontraba pasando el rato en un campo de fútbol en el barrio de Chamartín, en el que ambos vivían. Félix vio a un joven gritando desde la grada frases inconexas y por curiosidad se acercaría a él. El joven con gafas oscuras de pasta estaba jugando al rol. Ese era un juego que venía de Estados Unidos y que se había vuelto muy famoso en España en los años 90. El chico de la grada no era otro que Javier Rosado, y lo que gritaba en realidad eran estrofas del libro de Lovecraft, el escritor por antonomía del género de terror. Javier era un novato en el juego de rol, pero aquello dio igual, porque la conexión ya se había producido entre ellos y serían inseparables. Félix encontró en Javier un maestro, el hermano que nunca tuvo, el tipo más brillante que conoció jamás. Lo que Félix no sabía es que Javier había encontrado en él a la persona que necesitaba para llevar a cabo un sangriento juego. Todo comenzaría cuando Javier, debido a una lesión, tuvo que estar un tiempo en su casa en reposo. Y su amigo Félix, que esos días se la pasaba visitándolo, le acabaría por traer un juego para que Javier pudiera entretenerse. Javier aprendió enseguida el mecanismo de este divertido juego, y días después no se conformaría solo con esto, sino que inventaría su propia versión del juego, a la cual le pondría el nombre de Razas. Razas consistía en un juego donde la humanidad se dividía en 39 razas inventadas, las cuales se basaban en personajes y nombres ficticios. Por ejemplo, la raza 37 correspondía a los psicólogos, la raza 25 a las mujeres, la 22 al hombre, la 1 al bien y la 7 al mal. Juego con el que ambos jóvenes acabarían obsesionándose, pasando así días enteros jugando, fruto de la infinita inventiva de uno y de la fascinación del otro. El juego en un principio era bastante normal, a veces consistía en llevar barcos a un buen puerto, otras de acabar con una mujer o un hombre imaginarios que había traicionado a su raza.
Pero un tiempo después este juego se les empezaría a quedar pequeño. Javier Rosado, como maestro y líder indiscutible, decidiría ir un paso más allá, diciéndole a Alex que el juego había llegado al punto en el que necesitaban que los jugadores salieran una noche por Madrid a buscar a una chica joven con la misión de acabar con ella. En este punto ellos ya no jugaban solos, sino que otros chicos, amigos de Javier y Félix, también pasaban algunas tardes jugando con ellos. Cuando Javier comentó con el grupo la propuesta de salir a la calle a acabar con alguien en la vida real, el resto del grupo solamente lo tomó como una bravuconería de Rosado, ya que lo consideraban como un chico vanidoso, creído y fantasioso. Todos menos Félix, que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de agradar a su gran amigo Javier. Y llegaría el día 30 de abril de 1994. Javier y Félix pondrían en marcha su juego macabro. Ambos salieron de casa de Félix a las 1:30 horas de la noche. En una mochila llevaban armas blancas y guantes de látex. Guantes que Javier había robado días antes del laboratorio de su universidad. Los jóvenes eligieron el barrio de Manoteras, por estar a las afueras de Madrid y poco transitado por las noches. Su idea inicial era acabar con una mujer joven, por eso descartarían a la primera persona que se cruzaría con ellos, del cual se refirieron como un hombre que iba escuchando música con cara de idiota, con el que habían coincidido en la parada de autobús. Hablaron con el hombre de cosas triviales y poco después llegaría el bus nocturno, cuando el hombre se marcharía sin saber que acababa de salvar su vida. Jamás se hubiera imaginado que esos dos simpáticos chicos que le daban conversación iban esa noche con la intención de acabar con alguien a sangre fría. Poco después los jóvenes avistaron a una anciana que salía a tirar la basura, pero esta mujer se les escapó por poco. Después vieron a una chica joven, pero al ver que ella iba acompañada de un hombre, no se atrevieron a elegirla como víctima. Y así pasaría otra pareja más, a lo que Javier exclamaría: maldita manía de acompañar a las mujeres hasta sus casas. Estas palabras se encontrarían escritas poco después en el diario del mismo Javier, pero de esto hablaremos un poquito más tarde. Las horas iban pasando y la frustración del dúo iba en aumento. Querían encontrar a alguien a quien matar. Entonces se decidirían a esperar que el reloj diera las 4 de la madrugada, ya que esa era la hora en la que las reglas de su diabólico juego les permitían cambiar las víctimas. En ese momento de desesperación cualquier persona ya les valdría. Y como si de una broma macabra se tratara, dando justo las 4:15 horas de la madrugada, encontraron un hombre esperando en la misma parada del autobús. Félix para ese momento le había propuesto a Javier coger un taxi, atracarlo y acabar con el conductor. Pero Javier ya había fijado la vista en el hombre que acababa de llegar a la parada del bus. Este pobre hombre era Carlos Moreno, casado y con 3 hijos, el cual salía a esas horas de casa de su amiga Modesta. Era fin de mes y acababa de cobrar la paga. Nadie sabe por qué no pediría un taxi. Él se sentó simplemente a esperar que viniese el autobús. En ese momento se percató que 2 jóvenes avanzaban hacia él y empezaban a intimidarle. Le pidieron un cigarrillo y de inmediato sacaron 2 armas, simulando así que lo estaban atracando. Pero la realidad era que a estos 2 no les interesaba el dinero de Carlos. Enseguida empezaron a propinarle estocadas por todo el cuerpo. Carlos era de baja estatura y un poco pasado de peso, pero de gran fortaleza. Se resistió al ataque todo lo que pudo, incluso mordió a Javier en un dedo, rompiéndole el guante de látex y haciendo que perdiera su reloj. Carlos estuvo luchando por su vida cerca de 20 minutos, durante una horrible agonía en la que los 2 jóvenes enloquecidos se ensañaban con él sin ningún tipo de piedad. Carlos no quería rendirse. Javier posteriormente escribiría en su diario lo que tarda en morir un idiota en modo de protesta. Pero finalmente Carlos sucumbiría. Rajaron su cuello y tiraron su cuerpo por un terraplén. Después de eso se fueron a celebrar el crimen. Sin ningún tipo de remordimientos volvieron a sus casas, tiraron sus ropas y durmieron sin ningún tipo de problemas.
Pero entre tanto, en Manoteras, un conductor de autobús que se había bajado a fumar un cigarro descubriría el cuerpo inerte de Carlos Moreno. A su lado, un trozo de guante y un reloj. Las noticias del hallazgo serían publicadas inmediatamente a la prensa. Javier se dio cuenta de que había posibilidades de que la policía los pudiera pillar, ya que se había enterado por los periódicos que habían encontrado el trozo de guante y su reloj al lado de la víctima. Y otra de las evidencias es que Javier estaba lleno de heridas, ya que Carlos había luchado contra ellos hasta su trágico final. A pesar de las pruebas halladas en el lugar de los hechos, la policía no pudo determinar la autoría del crimen. Contarte que ninguno de los jóvenes estaban fichados por la policía, ya que hasta el momento no habían tenido ningún tipo de antecedentes. Así fueron pasando los meses y parecía que el crimen de Carlos Moreno iba a quedar impune, igual que el de otro hombre que también sería encontrado semanas antes en la misma zona. Hombre que en el cuerpo tenía 70 estocadas y le habían sacado los ojos. Aquello empezó a aterrorizar a la población y a los medios de comunicación, en los que se empezaría a circular que un asesino en serie andaba suelto por Madrid. Y estas suposiciones no estaban mal encaminadas, ya que la idea de Javier Rosado era acabar con personas muchas más veces. Cuanta más, mejor. Querían perfeccionar su técnica tal y como advertía en su diario. Por eso, tan solo 6 meses después, planearían juntos con Félix hacer una segunda cacería. Pero en esta ocasión, Javier cometería un fallo, ya que por vanidad le contaría el plan a otros chicos del grupo. Estos chicos serían Jacobo, Javier y Enrique, 3 jóvenes de 17 años con los que también jugaban a razas, con los cuales querían contar para el siguiente crimen. Lo que Javier no se esperaría es que Enrique le acabaría por confesar lo escuchado al párroco de su barrio. Enrique le comentó que sus amigos Javier y Félix estaban presumiendo haber matado a Carlos Moreno. El párroco, una vez oída la historia de Enrique, le recomendaría que hablara del tema con sus padres. El padre de Enrique acudiría ese mismo momento a la policía a denunciar los hechos. La policía terminaría arrestando a Javier y a Félix el mismo día en que tenían planeado salir por su segunda víctima. De hecho, ya habían comprado los guantes y otros objetos para poder perpetrar el crimen. Ese mismo día obtuvieron una orden de registro para llenar la vivienda de los 2 jóvenes. Y al entrar en la habitación de Javier Rosado se llevarían una sorpresa. En ella encontrarían una completa biblioteca de terror. Había más de 3.000 volúmenes de todos los temas posibles, desde manuales de ocultismo a obras del Marqués de Sade, hasta revistas con temas paranormales y manuales para jugar a rol. Entre otras pruebas hallaron 15 cuchillos, era el cuarto de los horrores. Afortunadamente, tanto Rosado como Martínez habían dejado tras ellos una gran cantidad de evidencias, como restos del guante junto a la víctima, el reloj que había caído en la escena y el diario de Rosado hallado en su casa. Si eres una persona sensible, te aconsejo adelantar un poco esta parte, ya que voy a relatar parte de lo que Javier escribiría en su diario sobre el crimen. En el diario confiscado contaba todo lo ocurrido. Entre sus hojas se podía leer que Javier se quejaba de haber llevado durante meses una venda en su dedo, ya que según él no había sido una buena idea meterlo en la boca del idiota que mataron. Esto le había lesionado fuertemente. Pero esto no era todo. Entre los apuntes había escrito que durante el crimen cometido no tenía sentimientos hacia la víctima. Sus palabras fueron: no sentí remordimiento ni culpa, ni siquiera soñé con mi víctima, ni me inquietaba que pudieran atraparme la policía. Sobre la víctima escribiría: él era un hombre gordito, rechoncho, con cara de alucinado que apetecía golpear, con una papeleta imaginaria que decía quiero morir. Yo le dije que levantara la cabeza, lo hizo y le clavé el arma en el cuello. Emitió un sonido extraño. Nos insultó y en ese momento vi que solo le había abierto una pequeña brecha.
Vi que mi compañero Félix en ese momento le atacaba su abdomen para debilitarlo. Yo no acertaba a darle una buena en el cuello. En un momento él empezó a decir no, déjenme, no. Me dio un empujón y empezó a correr, pero yo corrí tras él y pude agarrarle. En ese momento Félix me dio la idea de tirarlo por el terraplén hacia el parque detrás de la parada. Allí podíamos acabar con él a gusto. Por más que lo atacásemos, él no paraba ni se debilitaba, lo que me enfadó bastante. Para que se callara intenté meterle el dedo en la boca y me mordió el pulgar. Después de eso le metí el dedo en un ojo. Realmente es espantoso lo que tarda en morir un idiota. Cuando todo acabó, a la luz de la luna, contemplamos a nuestra primera víctima, sonreímos y nos dimos la mano. Y proseguía con: pobre hombre, no merecía lo que le pasó. Fue una desgracia. Buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin, la vida es muy ruin. En otra hoja, Javier había escrito: calculo que hay un 30% de posibilidad de que la policía me atrape. Si no es así, la próxima vez le tocará a una chica y lo haremos mucho mejor. Algo que personalmente a mí me molesta mucho es que se les quiera atribuir un crimen a una acción externa de la persona que lo comete, como por ejemplo un juego. Solamente con ver lo que este criminal escribió en su diario está bastante claro que estaba decidido a cometer un crimen y en mi opinión solo era cuestión de tiempo. El juego no es un justificante. Pero como no, desde que fueron detenidos, la opinión pública versó sobre el juego de rol. Estos juegos pasarían a ser los culpables de todo. Hubo incluso quienes aseguraron que llevarlos a cabo podría provocar necrosis en el cerebro y que promovía la psicopatía. El tema era descargar las responsabilidades de los criminales, ya que Javier Rosado y Félix Martínez en realidad habían puesto en práctica las ideas de un juego inventado por él mismo, no por un juego de rol normal. Igualmente, a este caso se le daría el nombre del crimen del juego de rol, a tal punto que la sociedad vinculó inevitablemente a este tipo de experiencias lúdicas con patologías criminales. Algo que en mi opinión sigue sin tener ningún tipo de fundamento. A los psiquiatras, Javier le aseguró muy enfadado que su juego era mucho más importante que el juego de rol, ya que para él su obra era una filosofía total, a la que le había dedicado más de 1000 páginas. En el juicio, la familia de la víctima y el Tribunal Supremo rechazaron la hipótesis del juego de rol de la defensa, que quería enmascarar la psicopatía de dos jóvenes perturbados. La investigación del homicidio tenía un gran desafío por delante: descubrir qué pasaba por la mente de estos dos jóvenes, concluyendo así que la de Félix Martínez resultó ser menos compleja. Se veía que estaba sido cooptado por Javier de una manera brutal. Su pasado vulnerable era una posible causa para semejante adicción a las crueles ideas de su amigo. Félix, nada más ser detenido, reconocería los hechos que se le imputaban y pediría perdón a los familiares de su víctima. Por otra parte, la defensa buscaba demostrar que Javier Rosado no estaba loco, que no sufría de ningún trastorno de doble personalidad. Pero, tras ser evaluado por 3 psiquiatras, entre ellos tenían teorías distintas. Y la defensa, escudándose en esto, llevó hasta el final la teoría de que el criminal de rol sufría doble personalidad y no sabía lo que hacía en el momento del crimen. Fueron 2 psicólogas aportadas por la acusación las que demostraron mediante varios test esta posibilidad. Pero, como no podía ser de otra, el tremendo ego de Javier Rosado sería el que le acabaría traicionando. Cuando el juicio estaba por finalizar, él prefirió ejercer su derecho de decir las últimas palabras en vez de guardar silencio. Con ella acabaría delatándose, ya que rechazó ante la corte estar loco o ser un psicópata. Él dijo estar en su sano juicio y reconoció que él empuñó el cuchillo para perpetrar aquella sangría. La magistrada María del Carmen Compaire dictó que Javier Rosado no estaba loco, sino que se lo hacía, y que él no tenía doble personalidad, ya que era plenamente consciente de sus actos, y Félix fue solamente el gregario que necesitaba para llevar a cabo un crimen, con ensañamiento de tal magnitud, sin ningún tipo de móvil aparente.
solo por el placer de hacerlo. Rosado finalmente fue sentenciado a 42 años de cárcel como autor material y cerebro del crimen. Félix, por ser menor de edad en el momento del suceso, fue sentenciado a 12 años de reclusión menor. El caso estalló en los medios, en el que se seguía culpando al juego de rol por el crimen. No sería hasta el año 1998 cuando la sentencia del Supremo dejaría en claro que el juego de rol como tal no tendría nada que ver. Félix sería el primero en salir a la calle. Se integró en una fundación de ayuda para presos llamada Horizontes Abiertos, conviviendo con ellos. Un tiempo después aseguró estar rehabilitado, estudió informática y se mudó a Alemania para borrarse del mapa. Vivió durante varios años en Berlín, pero regresaría a Madrid en el 2006. Desde entonces vive en el anonimato, no tiene redes sociales ni figura propiedades a su nombre. Javier Rosado tampoco llegó a cumplir su condena de 42 años. Estando en la cárcel, aprovechó el tiempo e hizo historia. Se convirtió en el primer preso de España en sacarse 3 carreras durante su periodo de reclusión, debido a su buen comportamiento penal, y las clases de matemáticas que daba a otros presos le permitieron reducir su pena. Fue puesto en libertad en 2008, no habiendo cumplido ni un tercio de los 42 años de pena que le fueron impuestos. Si en el juicio hubiera podido declararse como enfermo mental, hubiese ingresado en un pabellón psiquiátrico y tal vez nunca hubiera quedado en libertad. Javier Rosado también anda desaparecido de la vida pública. Son muchos los que aún lo buscan. Y entre muchas especulaciones se sostiene que Félix volvió a España cuando supo que Rosado iba a salir en libertad. Se dice que a día de hoy siguen siendo amigos inseparables y que viven juntos y siguen jugando a Razas, aquel juego que se llevaría la vida de un hombre cuyo único delito fue esperar el bus una noche de abril. Y bien, mi oyente, hasta aquí concluimos con la investigación de hoy. Si te parece un insulto como a mí que este hombre siga libre por las calles, házmelo saber en la caja de comentarios. Y mi pregunta es: ¿tú crees que una persona capaz de calcular este crimen y haberlo expresado sin ningún tipo de remordimiento es una persona apta para vivir entre nosotros? Y como siempre digo, si te gustó el vídeo, apóyalo con un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este gesto me haría muy feliz. Espero que tengas un gran día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.